com vocês? Tudo bom? Como vai? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é June e se você ainda não conhece, pode ficar até o final do vídeo porque ali eu vou te contar tudo o que acontece em minha vida. ¡Mua! Bienvenidos. Y hoy durante este video también le voy a estar compartiendo imágenes de Jardín El Dorado y de Jardín Acuarios, que son los dos barrios que yo suelo transitar más. Algunos de mis seguidores me pidieron que hiciera algún recorrido, algunos vídeos sobre estos barrios para tener una idea de cómo se ven, si son tranquilos, si se dan cuenta son muy limpios, organizados y muy tranquilos. Y así también se vería una panadería que nosotros los cubanos no estamos adaptados a ver en una panadería tantos dulces, pues bueno, así se ve también. Y nada, espero que les sirvan estos pequeños videitos para tener una idea de cómo se verían estos barrios. Descubriendo un mundo tan especial. Bem-vindos! Hoy quiero contarles algo completamente diferente. Eu quero fazer um vídeo con algunos temas que me han llamado mucho la atención. No es un tema en específico, quiero hacer como un resumen. Ya voy a cumplir 7 meses aquí en Brasil. Déjenme ver una cosa. Bueno, ayer cumplí 7 meses aquí en Santa Catarina, en el municipio de Palhoça, y quiero hacer como un resumen de cosas que me han llamado la atención, de mi experiencia, de preguntas que me han hecho los seguidores, de cosas que no he tenido la oportunidad de comentar y que me parece que son importantes, choques culturales, cosas que llaman la atención. Ese tipo de vídeo es el que quiero hacer hoy. Por eso, antes de irme a trabajar, y estoy cocinando, estoy haciendo el almuerzo, ahí está la olla de presión atentando contra mi silencio, pero no tengo de otra, no tengo mucho tiempo, así que olla, por favor, a silencio, querida, a silencio. Bueno, nada, corten, repetimos. Bueno, recordarte, querido, que si no te has suscrito a mi canal, que vayas buscando ya esa campanita por ahí que hace clean y te suscribas y actives todas esas notificaciones para que te lleguen todos mis videos en tiempo real. Quiero comentarles, como ya les decía, y darles las gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Para las personas que se van sumando, ya tengo los 7 meses aquí en Brasil, en el estado de Santa Catarina, y de manera general siempre quiero resaltar que mi experiencia ha sido muy positiva. No he tenido ese choque cultural de me voy para mi casa dando gritos, no ha sido el caso, pero sin embargo sí quiero tratar algunos temas aquí que tienen que ver con eso por situaciones que se le pueden presentar aquí a los emigrantes, sobre todo a las personas mayores o personas que hayan tenido un nivel de vida muy alto en Cuba o un nivel de vida regularmente medio o medio alto, y cómo es mi percepción de esa situación aquí en este lugar. Quiero comentar esto porque me parece que es un tema muy importante que a las personas les choca mucho y muchas personas vienen con una idea errónea de lo que es salir de Cuba, y entonces cuando llegan a los lugares el choque es demasiado brusco y no se adaptan, caen en crisis de ansiedad, se deprimen y terminan por sacar un pasaje de regreso a Cuba y regresar, como decimos nosotros, bueno, como decimos nosotros no lo voy a decir, y regresar con las manos prácticamente vacías a un lugar que se supone que una vez saliste de allí por alguna razón y vas a regresar y con el mínimo de condiciones que dejaste porque tuviste que venderlo todo. Entonces eso es un tema que quiero hablar hoy aquí. Si me permiten, corazones, me voy a sentar. Pam, 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 pam. Bueno, y actualizándolos también, que este personaje de aquí sigue con su dieta. Sigue haciéndose la que está haciendo ejercicio, y bueno, espero entre el training del trabajo y el ejercicio y la dieta mantenerme en la línea. Bueno, aquí me vino a la mente otro tema también que quiero comentarles, que me sucedió ayer en TikTok y yo no tenía ni la menor idea, y es
una prenda de vestir que uso, que compré en Cuba, que traje para acá, para Brasil, y me dijeron, no te la pongas más. Así que quédense hasta el final para que ustedes se enteren. Yo me desayuno con esto, ni tenía idea, y de hecho tengo como 3 o 4 videos con esa prenda de vestir. Para ir directo al grano, quiero hablarles de un tema muy importante, y es, todas las personas se adaptan cuando salen de Cuba y llegan aquí a Brasil. Voy a hablar de este contexto, no voy a hablar de Brasil, voy a hablar de Santa Catarina, Palhoça, Pasavintes, Dorado, São José, porque son los lugares que más conozco en esta área, que he tenido la oportunidad de caminar, andar y experimentar. De hecho, me pidieron que hiciera un vídeo del Jardín El Dorado, y yo muchas de las imágenes que muestro es del Jardín El Dorado, Jardín Acuario. ¿Por qué? Porque vivo, trabajo y me desenvuelvo por esa área. Entonces, ¿qué me he encontrado últimamente? Me he encontrado con personas que regresan a Cuba. Y el primer caso, que yo no voy a mencionar nombre porque para mantener en la intimidad de la decisión de la persona, quiero comentar por qué es que esta persona asume que es mejor regresar a Cuba que quedarse en Brasil. El primer caso es una persona ya mayor que vino sola de Cuba, que en su decisión de venir solo es un señor. Vino para Brasil sin tener una preparación psicológica enfocada en lo que quería. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el trastorno de esta persona? Es una persona mayor que los trabajos que ha conseguido son trabajos en la construcción, una persona que su cuerpo está muy agotado y que siente que ese trabajo lo sobrepasa, pero no es solamente lo sobrepasa ese trabajo, sino que también sumándole a eso que tiene que pagar una renta, que la renta a la que él se ha adaptado no es una gran renta, una renta sencilla, una renta entre comillas económica, pero que cuando sale cansado del trabajo siente en falta a su esposa, a su familia, que tiene que lavar, que tiene que hacerse todo. Y entonces cuando yo escucho esto me pongo así en su lugar, ¿no? Y digo, bueno, viéndolo de un contexto, nosotros a veces actuamos como pensamos, ¿no? Como hemos vivido toda nuestra vida. Yo me imagino que esa persona ha vivido toda su vida con una mujer cerca, sea su madre, su tía, su prima, su esposa, que cuando él llegaba del trabajo ya lo esperaba con la comida hecha, que le lavaba la ropa, que lo atendía. Y son muchas personas que no están preparados para ese cambio, fíjense, para ese cambio, y se les suman todas las cosas, más la depresión, más la ansiedad, más la soledad. La soledad es muy mala. Cuando las personas necesitan tener afecto y tener a alguien a tu lado, la soledad es muy mala. Y entonces esta persona, debido a su edad, que su cuerpo ya no tiene la misma resistencia, después del trabajo, las preocupaciones, la renta, todo, siente que su experiencia en Brasil, más allá de ayudarlo, lo está atormentando, lo está agobiando, lo está destruyendo de alguna manera, psicológicamente hablando y físicamente hablando. Así que esa persona decidió regresar a Cuba y están los preparativos de regresar a Cuba. ¿Cómo va a regresar a Cuba? Porque se supone que si está aquí, está pasando todos esos trabajos, es porque económicamente tampoco tiene un trabajo que le dé una seguridad como para no estarse matando tanto, ¿no? Debido a la edad que tiene, que debe estar ya en los 60 y algo, ¿no? Y entonces yo me pongo en su lugar y digo, yo tengo 32 aquí oficial, uy, casi cumplo 33, después les contaré cuándo es mi cumple. Y yo me pongo en su lugar, yo tengo 32 años, pero uno viene con un cansancio acumulado de Cuba que es inexplicable, como si el cuerpo ya tuviera un peso adicionado que no tiene nada que ver con la juventud, ¿no? Tiene que ver con toda la carga, el estrés que tú llevas acumulado tantos años, que cuando llegas a este país, cualquier trabajo te parece muy exigente, porque el cuerpo ya se lo siente. No eres una persona que está fresquita, que está nueva, que va a empezar a trabajar y el cuerpo tiene una energía así toda
disparada. No, eres una persona que ya vienes cansada. Y entonces yo me pongo en el lugar de esta persona que ya tiene sus 60 y algo. Tener que trabajar en la construcción tantas horas, hacer toda esa fuerza, llegar cansado a casa, cocinar y no estar adaptado y sentir en falta a la familia. Miren, yo no sé, no soy partidaria de decirle, haz eso, no hagas eso. ¿Por qué? Porque solamente esa persona se ha llegado a esa conclusión, es porque el nivel de tormento es demasiado como para querer regresar. Entonces esa persona, familiar de Estados Unidos, le manda dinero para el pasaje, un pariente en Cuba le guarda un cuartico para cuando llegue y otro pariente le deja un negocio para cuando llegue. Ahora, yo desde mi punto de vista tengo mucho miedo a lo que él se va a encontrar cuando llegue. Yo espero que la decisión que tome sea la mejor, que sea la que lo haga sentir bien, pero que luego no se arrepienta, porque, Dios mío, nunca se sabe lo que uno se va a encontrar en Cuba. Nunca se sabe. Y más cuando ha pasado el tiempo, que han pasado 8 meses aquí en Brasil, en el caso de él, casi 9, y las cosas en Cuba han cambiado tanto para mal, que yo no sé lo que él se va a encontrar y no sé si después se va a repetir. Yo espero que no, pero bueno, él quiere tener a su esposa, a su familia cerca y yo se lo respeto. Esta es una de las experiencias, señores, que le pasan a las personas que vienen solas y que son mayores de edad. Otra experiencia relacionada a eso son amistades que tienen 70, 50 y tantos años, pero no tienen salud para trabajar. Si no tienes salud para trabajar y no tienes un sustento en el exterior y no tienes, ¿cómo decirte?, una garantía de que tú vas a poder pagar tu renta, mantener un trabajo, una estabilidad, yo te recomiendo a ti que te pienses bien la decisión también de venir a Brasil, porque conozco personas que están en esta situación y el tormento del día a día ya no es tener un plato de comida en el refrigerador, es tener un techo de que te saquen de la renta porque no consigues una renta, un salario, porque no tienes salud para mantenerlo. Entonces no son todas las personas que le aprueban las ayudas, y si se la aprueban, sí se la aprueban, pero se demoran. Entonces en esa espera de que te llegue un dinero por alguna enfermedad que tú tienes, porque conozco personas que tienen hasta hemodiálisis, una serie de enfermedades que no pueden trabajar. Y conozco personas que trabajan 3 días y a los 3 días están inflamadas de dolores porque tienen padecimientos graves y no pueden trabajar y aún así lo hacen. Señores, piensen bien, porque venir aquí a este país solo con esa edad es muy difícil, es muy difícil. Y es una cosa real. Ah, sí, cuando tú sales de Cuba, es verdad que aquí hay de todo, pero desgraciadamente la emigración no es para todo el mundo no lo asimila de la misma manera. Nosotros quisiéramos que en un futuro yo tener a mi madre, tener a mis suegros aquí, pero ellos nos van a tener a nosotros, ¿entienden? No es que ellos van a estar solos, porque me he topado con personas que están solos y es de verdad es duro ver a esas personas, quererlos ayudar. Tú los puedes ayudar un día, un mes, 2, pero no puede ser una responsabilidad tuya porque realmente tú estás luchando para ti, para tu familia y a ti se te hace difícil. Entonces, imagínense ustedes estar en esa situación. Entonces, son 2 puntos con relación a la edad que sé que muchas personas me han preguntado. ¿Encuentran trabajo? Muchas personas dicen esto, no, porque yo soy trabajadora, porque yo sí, porque yo sé. Yo sé que hay muchas personas que son trabajadoras, que se han matado la vida trabajando, sobre todo en Cuba. Yo me considero una persona trabajadora, sin embargo comencé a trabajar aquí y me siento súper bien, me gusta, pero se trabaja súper. O sea, se trabaja mucho, se hace mucha fuerza, se hace muchas cosas que a veces tú no estás acostumbradas. El tiempo de intervalos es muy poco para descansar, para almorzar, entonces muchas personas vienen con esa mentalidad que están acostumbradas a trabajar, pero desafortunadamente el cuerpo, la salud no lo respalda. Entonces es algo que yo quería comentarles porque realmente les choca y sufren.
El otro caso, que ya no es ni siquiera de una persona de edad, una persona joven, relativamente joven, se enferman de ansiedad. ¿Por qué? Porque son personas que han tenido una casa estupenda en Cuba, han tenido carro, moto, planta, han tenido finca, han tenido animales, han tenido dinero, han tenido muchas cosas, y llegar aquí y no poder sentir que tienen el burro agarrado por las patas, los atormenta demasiado, se frustran, y también después que se vendieron todas las cosas en Cuba, entonces venden todas las cosas aquí para regresar a Cuba. Y realmente, señores, familia, creo que es un tema súper difícil, porque yo siempre digo, por alguna razón uno sale de su país, por alguna razón, y creo que hay muchas razones. Entonces este tipo de personas así, siento mucho por ello, porque de verdad la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión es una enfermedad muy mala y todo el mundo no la supera tan fácil, y creo que son partes oscuras que hay en el tema de la emigración que todo el mundo no supera, y que aquí en Brasil me he encontrado ya varios casos con este punto de vista. Me he encontrado personas jóvenes como yo, incluso más jóvenes que yo, que se están cuestionando la decisión de por qué salieron de Cuba. ¿Por qué, señores? Esto es una verdad que muy pocas personas cuentan, y es el tema de los oficios en Cuba que dan dinero y los oficios aquí, y traer esos oficios aquí a Brasil, y el choque de no tener lo que tú tenías allá. Por lo general, la mayoría de los cubanos son negociantes. Son muy pocos los cubanos, que digo yo, que trabajan en la construcción, porque la mayoría son sonidistas, decoradores de eventos, las personas que conozco, médicos, enfermeros, ¿cómo decirte? Económicos, banqueros, recursos humanos. O sea, si le estoy mostrando una cantidad de oficios que no están acostumbrados a la fuerza, a hacer fuerza. Yo decía aquí fuerza bruta, y ellos se reían como si lo estuviera diciendo brutos. No, nosotros llamamos fuerza bruta a cargar cosas pesadas, demasiado pesadas, que se salgan de nuestras capacidades físicas, porque no estamos acostumbrados. Yo trabajaba muchísimo, pero yo no estaba acostumbrada a cargar nada de 20 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos, o no sé, a pasarme casi las 8 horas de trabajo parada, de pie, sin sentarme en ningún momento. No, es un error. Si había que tomarse un café, se tomaba un café. Si había que sentarse, se sentaba. Si te llamaban por teléfono, tú contestabas de una manera respetuosa a tus clientes y demás, pero se podía hacer. No es una cuestión de que ay, aquí sí tienes que estar ahí estrictamente todas las horas, y como con 2 orejeras así para no mirar para los lados y estar enfocada en tu trabajo. Cosa que desde un punto de vista es muy buena, pero de otro punto de vista lo veo radical. Pero bueno, como yo no soy una gente que se ande quejando por trabajar y demás, porque a mí me gusta, yo lo veo normal, pero sé que la mayoría de las personas no están acostumbradas, y eso les choca muchísimo. Entonces, ¿a dónde voy? Las manicuris en Cuba. Yo conozco excelentes manicuris, excelentes. Y mucha gente que me ha escrito me ha dicho, ay, Yune, porque yo que soy manicuri, mira, yo sé, le digo, es que aquí es diferente. Tú puedes ser muy buena en Cuba, tú puedes tener la clientela más grande del mundo en Cuba. Aquí es diferente. Aquí puede ser que de aquí a 1 año o 2 tú tengas tu clientela y tengas éxito. Pero llegar y dedicarte a eso no te va a garantizar el éxito inmediato. ¿Por qué? Porque las costumbres son diferentes, porque tienen que confiar en ti, porque tienen que conocerte, porque tienes que promocionarte, porque implica una serie de aspectos que tú en Cuba no necesitabas y aquí lo necesitas. Porque en Cuba es un oficio de manicuri donde las mujeres, antes de comer, se arreglan el pelo, las uñas, el cutis, algunas, y después comen. ¿Entienden? O es nada más que si la ropa, los zapatos, los aretes de oro, las cosas de marca. No, aquí no, señores, aquí es diferente. Entonces me he topado muchas manicuris que el choque ha sido muy brusco.
ha sido muy brusco. Y tengo la experiencia cercana de Jenny, que ha pasado por muchas experiencias, donde Jenny es una profesional espectacular, donde la llaman en cualquier salón de belleza, pero es un contexto completamente diferente. Un contexto diferente, la manera de trabajar, la manera de las clientas, lo que ellas desean, que no tiene nada que ver con las cosas que se hacían en Cuba. Entonces todo eso que tú aprendiste en Cuba te va a servir como una base, pero no te va a garantizar que de la hora que tú llegues ya tú tengas un negocio de emprendimiento de manicures a todo tren. No, y lo mismo pasa con la peluquería. Súper lento. Tienes tus clientas, tienes tus resultados, si les gusta regresan, pero en un comienzo no te da para tú mantenerte en una renta, una casa o tu alimentación y todo con ese servicio. Ahí influyen muchas cosas, promoción, calidad, productos, demás. Y cuando tú llegas aquí, encontrar los productos que a ti te gustaban, encontrar las cosas que a ti te acomodaban, encontrar los accesorios, los equipos que tú ya conocías, te atrasa en ese trabajo. Entonces son otras de las cosas de las que quería hablar. Y nada, para cerrar, vamos a hacer un corte, porque para cerrar le voy a comentar qué fue lo que me pasó en TikTok. Quédense hasta el final, ya regresamos. Ya casi tengo que salir corriendo para el trabajo, así que tengo que ultimar los detalles, terminar de almorzar y salir corriendo para no llegar tarde, porque me gusta ser súper puntual. Aquí debo caminar como unos 15 minutos antes de llegar al trabajo, por eso aprovecho y hago algunos videitos para mostrarles la ciudad, así que quédense hasta el final que ya casi estamos terminando porque tengo que irme a trabajar. Bueno, miren, lo que me pasó en TikTok. Yo tengo un casaco, que es un abrigo de capucha, que es un juego de mono verde olivo. Y dice aquí Adidas. Y yo tengo con ese abrigo como 3 o 4 vídeos que fueron el mismo día y yo los piqué en pedacitos y los subí a internet. Pues me dijeron en TikTok ayer, amiga, estás en Brasil, tú no puedes usar esa ropa porque esa ropa es considerada de espionaje, cosa peligrosa, algo así. Y yo, no me digas eso, yo no sabía eso, yo la verdad no sabía eso. Y a mí me gustaba porque no me lo voy a poner más en la calle. Me gustaba ese abrigo porque es cómodo, tiene capucha, tapa frío, pero tampoco es muy exagerado, pues chao abrigo de Adidas, chao que yo no quiero problemas aquí en Brasil. Entonces déjenme en los comentarios si ustedes sabían eso, si tienen alguna información más profunda sobre el tema, me lo dejan en los comentarios porque para mí ha sido completamente nuevo saber que ese tipo de ropa con marca Adidas aquí no se puede usar aquí en Brasil o es peligroso usarlo. Así que déjenmelo en los comentarios que estoy súper interesada en saber su opinión y déjenme en los comentarios si conocen alguna persona de cerca que haya pasado por esta situación. Yo siempre en mi video trato de ser totalmente transparente porque son muchas las cosas que uno va experimentando cuando es emigrante y yo me considero ya parte de este país porque las personas con las que yo me relaciono son maravillosas. He tenido esa dicha en el trabajo, ha sido maravilloso el trato de los jefes, de los compañeros de trabajo. Yo soy una persona siempre positiva, les digo, entonces siempre trato de ver lo bonito de las cosas bonitas y lo bonito de las cosas feas, porque es mejor estar alegre que estar atormentándose, que estar sacando conclusiones negativas. Porque muchas personas siempre están pensando en este me miró mal, en aquel hizo tal cosa y yo hice esto y aquel me tiene envidia y me tiene celo y si me celebran me van a odiar. No, yo no ando pensando en eso. Siempre ando pensando en tratar de hacer las cosas lo mejor posible, llevarme bien con todo el mundo y dejarme querer, respetar sobre todo y tolerar. Tolerar yo creo que es una palabra muy importante para tú sobrellevar los trabajos en este país y en cualquier lugar, tanto en convivencia, en familia, en cualquier país, como les decía. Entonces, espero que les haya gustado el vídeo. Voy a ver si ahora en el transcurso del trabajo les dejo imágenes interesantes. Déjenme ver qué hora es. ¡Ay, son las 12!
Son las 12, tengo cosas que hacer, pero bueno, ya aproveché el tiempo, les hablé de estas experiencias. Me alegro muchísimo que se hayan quedado hasta el final, todos los que sé que siempre se quedan hasta el final. Les mando un beso, un abrazo grande a toda mi familia. En el próximo video les estaré actualizando qué es lo que ha sucedido con mi hermana y les voy a dejar aquí en el primer comentario una invitación para que me dejen allí algunos temas que ustedes quieren que yo trate en mi próximo video. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.